Toño Vargas, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señor Quique? ¿Cómo andas? ¿Cómo me le va? Bien, bien, bien. Bueno, de entrada te platico que el equipo mexicano de remo le fue muy bien desde este inicio. A las 7:30 de la mañana ya se había confirmado que tanto en la rama varonil como en la femenil, par de remos cortos, México califica a las semifinales y lo más interesante es el hombre es de la Ciudad de México, las señoritas de Nuevo León y lo mejor es que son novios, los de remo, muchos inclusive. ¿Ves cómo en pareja salen mejor las cosas? En pareja salen mejor las cosas. Ahora imagínate el aliciente que van a tener ellos dos, ¿no? Cada quien se va a dar sus regalos, su buen regalo. Si tú, claro, imagínate tu pareja, dices, oye, pues sí, con besitos, apapachos, triunfadores, ambos. Sí, bastantes. Ellos, inclusive, en la primera ronda que habían tenido, califica a la mexicana Kenia Lechuga en el primer lugar. Ahora lo hace en el tercer lugar, pero no importa. O sea, califican los primeros tres y ella ya había visto que el número 4 ya no le llegaba, entonces le empezó a bajar un poco a la intensidad, sabía que estaba calificada. Ahora el jueves estos mexicanos van a participar, se habla mucho, sobre todo de la mexicana, que se pueda llevar una medalla, inclusive muchos están distraídos, que el tiro con arco, que en los clavados, y luego se olvida de otros deportes, como por ejemplo el remo, par de remos cortos, mide 13.5 metros la canoa, y es una distancia de 2,000 metros la que debes de recorrer. Le puso stop al crono la mexicana en 7 minutos. El mexicano lo hizo alrededor de los 6:20 segundos. Ok, pues has tenido buena participación, ya sea ahorita vamos bien, todavía tenemos esperanzas de colocarnos en una buena posición, ¿no? Por supuesto, y eso invitarles, por supuesto que es el jueves, cuando se realiza esta semifinal A y B, y igualmente se realiza la final. Hoy quedó otro mexicano eliminado en la ronda de 32avos, también en el tiro con arco, Ernesto Borman, que había sido el único representante mexicano en esta disciplina, manos del cubano Yanisley Prado, pierde el mexicano en ronda de desempate, queda descalificado. Hoy también México pierde en el voleibol de playa 2-1 contra los actuales campeones del mundo, Estados Unidos, pero México ya le había ganado a Italia 2-1, o sea que ahora solo le queda el último juego, que será contra Túnez. Ahí está la clave para que si México le gana a Túnez pueda tener ese resquicio para avanzar a la siguiente ronda. Y en este momento me decías, Quique, que le está pegando la France le está pegando a los mexicanos en el primer set, que me decías 25-17, y te estás realizando el segundo set. Por supuesto, más adelante también vamos a tener la participación en el boxeo, va a haber también halterofilia en México, pero lo más importante es que a las 2 de la tarde, a través de esta plataforma de comunicación, Capital 21 va a tener la plataforma de 10 metros sincronizados, Paola Espinosa con Alejandra Orozco, las muchachas que se llevaron la medalla argenta, o sea, la medalla de plata, ojalá y puedan recalar nuevamente, puedan secundar en esto. Las mexicanas tienen una muy buena preparación, en cambio ayer los mexicanos varonil, ¿verdad? No les fue bien, quedan en el quinto lugar, pero lo que te tengo que platicar, mi buen Quique, aquí atraviesa un grave problema el equipo mexicano, porque no tiene México un juez dentro de lo que es la calificación. Eso es bastante importante, porque se hace una fórmula matemática y de alguna manera tener a un juez mexicano por supuesto te puede ayudar, porque hace la diferencia. El grado de dificultad del clavado hace que la multiplicación del resultado de la sumatoria, lo que te dan los jueces, sea más alta, sea más baja, y al tener a un juez mexicano como lo es Ricardo Bañuelos, pues por supuesto que te ayuda. Acá el problema es que la Federación Internacional de Natación ya le había brindado la invitación, pero México no le da el pase para que vaya como jurado a estos Juegos Olímpicos. Creo que desde ahí fue una decisión totalmente retrógrada, nefasta, porque con eso te estás quitando una oportunidad. Si bien los mexicanos son buenos en su técnica, hay que recordar que en esto se califica mucho la sincronización, que los dos tienen que ser un espejo, como si tú y yo ahorita nos dicen, no, pues échense un clavado, debemos ser tal cual un espejito, Quique. Y también no solo eso, es el impulso y la manera en la que entras al agua, eso es lo que... Pero te voy a decir algo, en el último clavado ayer que estuvimos viendo de la pareja mexicana, sí tuvieron un clavado con alto nivel, ¿no? De dificultad,
pero estuvo mal hecho. Exacto, como vamos a ver precisamente tanto, ahorita, ¿no?, en pantalla. Antes vamos a arrancar con la actividad del box, que tanto te gusta también. Me dijiste que sabes conectar muy bien el gancho al hígado. Oye. Vamos con la actividad del boxeo. Acá lo lamentable para el mexicano, Quique, le toca contra el italiano. Él estaba peleando como si fuera Floyd Mayweather Jr., le estaba esquivando mucho los golpes. Lamentablemente que ahora lo que te decía el jurado A y C lo determinan por criterio de desempate y se lo dan al italiano, y es lo que vemos de los mexicanos. Una entrada, una vertical no muy limpia, la que vemos el que está de su lado derecho de la pantalla. Digo, dentro de los clavados se califican muchísimas cosas, pero a los mexicanos no les sale, lamentablemente, tanto Iván García, el pollo, que vemos en pantalla, y también a su super carnal, Germán Sánchez, el Duba, no le sale ahora a los mexicanos. Ahora tendrán también, sobre todo Iván García, la participación en individual, como Germán Sánchez. Ahí todavía hay más oportunidad para que México pues pueda pegarle a alguna medalla, porque pues de ahí en fuera, taekwondo y atletismo con Lupita González, o puede ser con Crisanto Grajales, y de ahí párale de contar. A lo mejor el fútbol, pero de ahí ya no veo más medallas para México. Oye, pero yo quiero mandar de verdad un reconocimiento muy grande a nuestros atletas en gimnasia artística. Yo creí que a Capital 21, porque tenemos también los Juegos Olímpicos, Quique. También, por supuesto, y podemos disfrutar y podemos ver a nuestros atletas, pero ¿sabes qué? A través de las redes sociales se vino unas críticas terribles en contra de nuestros atletas mexicanos, y al contrario de eso, creo que tendríamos que darles un reconocimiento muy grande porque hacen un gran esfuerzo. México evidentemente no es una potencia, ¿no?, en gimnasia artística, pero ahí está esa gente que pone toda su dedicación y su empeño y su corazón para representar a nuestro país. Casi me haces llorar, Quique, con esto. De eso se trataba, señor. Toñito, bueno, muchas gracias. Un gustazo, Pues nos vemos mañana, ¿no? Exacto, mañana nos vemos. Ojalá y ya estemos platicando de la medalla de oro, aunque sea de plata, de las mexicanas hoy a las 2 de la tarde a través de Capital 21. Nos van a sorprender, ya lo verás. Ojalá.